Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Me llamo Aaron, tengo 30 años y he pasado la mayor parte de mi vida al aire libre, estudiando, trabajando o simplemente vagando por ahí. Soy biólogo especializado en vida silvestre y mi lugar de trabajo suele ser más un tramo de bosque o la cresta de una montaña que un cubículo encerrado entre 4 paredes. He tenido la fortuna de participar en proyectos a lo largo de todo el sureste, pero mi corazón siempre ha estado en los Smokies, sobre todo cerca de la presa de Fontana, en Carolina del Norte. Para la primavera de 2023 ya tenía mi rutina bien establecida. Cada par de semanas apartaba varios días para recorrer secciones del Sendero de los Apalaches. Me encantaba la sencillez de todo aquello. Anotar mi nombre en el registro, ajustar las correas de mi mochila, contar las millas únicamente con mis botas y mis pensamientos. Esa simplicidad me devolvía el equilibrio después de largos meses de análisis de datos y del interminable papeleo de subvenciones. Los registros de senderos son algo a la vieja usanza, pero en el mejor sentido. Básicamente consisten en un cuaderno guardado en una caja resistente a la intemperie, colocado en refugios o en el inicio de las rutas. Allí apuntas tu nombre, la fecha y, en ocasiones, tu destino. Es una mezcla entre medida de seguridad y tradición. Y para alguien como yo, que suele caminar solo, resultaba reconfortante ver otros nombres. Era una prueba de que no eras el único atravesando esos bosques. Era marzo, pero las mañanas seguían siendo gélidas, lo suficiente como para congelar la tierra y hacer que cada paso crujiera un poco más de lo esperado. Comencé mi caminata cerca de Fontana, planeando enlazar algunos senderos secundarios antes de tomar rumbo norte por el AT. El primer día transcurrió sin incidentes, de la mejor manera posible. Canto de aves, ardillas correteando y un halcón dando vueltas en el cielo como si fuese dueño de la cresta. Firmé en el registro del refugio cercano a Shackstack, comí una barra de proteínas y me tumbé bajo un cielo que comenzaba a teñirse de tonos morados al caer la tarde. El segundo día la conocí. No debía tener más de 19 o 20 años. Llevaba la capucha puesta a pesar del sol. Sus jeans estaban oscuros en los bordes por el rocío. No cargaba mochila, ni botella de agua, ni bastones de senderismo. Absolutamente nada. Solo una muchacha parada en la bifurcación del sendero, con un pie apoyado sobre el otro como si intentara aferrarse al suelo. Disminuí el paso, en parte por costumbre. La mayoría de los excursionistas suele intercambiar al menos un par de palabras. Rompe la monotonía. ¿Estás bien?, pregunté. Levantó la cabeza y su expresión no encajaba con la situación. No parecía asustada ni agotada. Se veía tranquila, demasiado tranquila. Sus ojos eran oscuros, tan amplios que la luz apenas se reflejaba en ellos. «Solo estoy caminando para encontrar a alguien», respondió. Su voz era suave, casi como la de una niña explicándole algo obvio a un adulto. «¿Quieres agua?», insistí. «Comida. Te harán falta si piensas recorrer distancia aquí». Negó con la cabeza una sola vez. «Estoy bien». Esperé a que diera más detalles, a quién buscaba, de dónde venía, pero simplemente permaneció allí, con las manos metidas en el bolsillo de la sudadera y la mirada perdida más allá de mí, hacia el sendero. Hay una línea que los senderistas no cruzamos. Ofreces ayuda, pero no presionas. Cada persona lleva su propio ritmo, sus propias razones para estar allí. Así que asentí levemente, reajusté la correa de mi mochila y dije: «Está bien entonces. Buen camino». Ella apenas curvó los labios en una sonrisa tenue. Ni un gracias ni un adiós, solo esa leve mueca. Seguí adelante. Durante el resto del día esperaba volver a verla, tal vez siguiéndome a cierta distancia o anotada en el siguiente registro.
pero en cada parada las páginas estaban vacías de nombres femeninos. Solo aparecía el mío y algunos más, bastante adelantados. Esa noche acampé en una cresta con vista a una ensenada. El viento silbaba entre las ramas y el aire traía ese aroma a tierra húmeda que siempre me ha fascinado. Aún así, no conseguía tranquilizarme. Volteaba constantemente hacia el sendero, aguardando escuchar el crujir de pasos, el destello de algún movimiento entre los árboles. Nunca llegó nada. Para el tercer día ella seguía clavada en mis pensamientos. Me he topado con muchos excursionistas, paseantes en sandalias, caminantes de largo recorrido con la mirada perdida, pero jamás con alguien allí sin absolutamente nada, sin equipo, sin plan, ni siquiera un nombre en el registro. Aquello me rondaba la mente cuando llegué a la estación de guardabosques más tarde esa semana. Lo mencioné de manera casual, como si estuviera haciendo conversación. Vi a una chica joven cerca de la sección de Fontana, con sudadera, sin mochila. ¿Alguien más la reportó? El guardabosques, un hombre curtido de unos 50, me miró con atención. ¿Qué tan joven dices? Universitaria, quizá más chica, respondí. Pelo oscuro, dijo que buscaba a alguien. Él se recostó en la silla, cruzando los brazos. Nadie así firmó en los registros. No estaba en el libro. Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Negó con la cabeza. No, y es curioso que lo menciones. No eres el primero que habla de una chica como esa. El estómago se me encogió. ¿Qué quiere decir? Cada ciertos años alguien asegura haberse cruzado con ella. Sudadera con capucha, sin mochila, la misma descripción, siempre cerca de Fontana. Pero cuando revisamos no hay registros. Ningún senderista coincide. Nada. Debió notar la expresión en mi rostro, porque agregó rápido. Podría ser coincidencia. La gente confunde detalles. Los relatos se van distorsionando. Pero el tono en que lo dijo no sonaba convencido. Conduje de regreso a casa con aquella conversación golpeándome en la cabeza. La imagen de ella, tan serena en la bifurcación, como si perteneciera y al mismo tiempo no, quedó grabada en mi memoria. Durante semanas volví una y otra vez a esa escena. Pude no ver una botella de agua escondida bajo la sudadera. Tal vez estaba con alguien más y se separó. No importaba cómo lo analizara, un hecho se mantenía firme. Ella no había firmado el registro. Los registros de senderos son como migajas de pan, la prueba de que exististe, de que avanzaste. Verla sin dejar ese rastro la hacía parecer desligada de todo. Desde entonces comencé a firmar con más cuidado. Nombre completo, fecha, hora, dirección. Revisaba la tinta 2 veces. A veces añadía notas. Chaqueta azul, rumbo al norte. Solo para que no hubiera dudas de que yo era real, de que pasé por allí. Alguien allá afuera no dejó su marca. Y lo que más me inquieta es que sigo pensando que quizás ella no necesitaba hacerlo. Historia 2. Siempre he amado el sendero de los Apalaches porque reduce la vida a lo esencial. Te despiertas, caminas, comes lo que puedes cargar, duermes y al día siguiente lo repites. Allí afuera, cuando tu mundo se limita a las marcas en los árboles y al sonido constante de tus propias botas, las cosas más pequeñas adquieren un significado desmesurado. Jarras de agua en los cruces de carretera, la expresión ángel del sendero. La mayoría de las veces los ángeles del sendero son exactamente lo que parecen. Gente común que aparece en medio de la nada con plátanos, barras de chocolate, garrafas de agua o incluso una oferta de llevarte hasta el pueblo. A veces son antiguos excursionistas de largo recorrido que devuelven un favor. A veces son lugareños que admiran el viaje. 99 de cada 100 veces son justo lo que esperas encontrar. Una confirmación de que la bondad todavía existe, incluso cuando estás sucio, cansado y cojeando. Pero ese 1% restante, esa es la historia que voy a contarte. Llevaba poco más de un mes caminando hacia el norte, comenzando en Georgia y con la meta de llegar a Katahdin, si mi presupuesto y mis rodillas lo permitían.
Para abril ya estaba pasando por Damascus, Virginia, la ciudad del sendero, como la llaman. El clima finalmente se había asentado en algo parecido a la primavera. Las mañanas frescas, las tardes lo bastante cálidas como para hacerte sudar bajo las correas de la mochila. Esa mañana había salido de un campamento junto a un arroyo, donde había montado mi tienda en sigilo, lejos del ruido del refugio abarrotado. No soy antisocial, pero después de una noche con tipos poniendo música country barata a todo volumen, la paz valía mucho más que la compañía. Ya estaba en mi ritmo. Café exprimido en botella, avena, botas ajustadas, rastreador encendido. Caminar, respirar, repetir. A media mañana escuché el zumbido bajo de tráfico. Eso significaba que el sendero se acercaba a un cruce de carretera. Mi estómago se animó. Los cruces a menudo implican neveras con bebidas frías o, con suerte, un poco de magia del sendero. Y sí, al llegar al último tramo vi un coche estacionado en un apartadero de grava. Maletero abierto. Una mesa plegable con papas fritas, plátanos, garrafones de agua y una nevera. Un hombre apoyado en el parachoques, gafas de sol, gorra baja, sonriendo como si me estuviera esperando. Disminuí el paso. Aquí es donde siempre hago la lista mental de seguridad. Un solo hombre. Edad, quizá 40 y tantos. Solo, sí. Manos visibles, sí. Un vaso de plástico en una, nada en la otra. Colocación de la mesa, correcta. No bloqueaba el paso. Segundo coche, no. Señales obvias de alarma, ninguna. Magia del sendero, dijo con voz relajada. Ven, agarra algo de comer. Su tono era suave, casual, como el de alguien que quiere que te sientas seguro. Entré al claro, limpiándome el sudor de la frente con la bandana. Lo agradezco, respondí. Él sonrió como un anfitrión recibiendo a un invitado. Me llamo Rob, dijo, y sin dar tiempo a nada más añadió. Lea, ¿verdad? Pareces necesitar una bebida fría. Me quedé helada justo lo suficiente como para que se notara. Había usado mi nombre real, no mi nombre de sendero. Lark, el que todos los excursionistas conocían. Mi verdadero nombre, el que no había pronunciado desde Springer Mountain. Lo disimulé con una risa, señalando las letras marcadas con Sharpie en mi botella de agua. Mi nombre de sendero es Lark. Lea te queda mejor, replicó él sacando de la nevera una Gatorade naranja, sellada, con condensación resbalando. Me la ofreció como si fuera un regalo escogido para mí. La tomé porque rechazarla habría hecho el ambiente todavía más extraño. Deslizó una bolsa de papas fritas hacia mí. ¿Qué tal estuvo tu sitio junto al arroyo anoche? ¿Plano para dormir bien? La botella casi se me resbaló de las manos. Ese sitio no era un refugio, no aparecía en comentarios de Far Out. No lo había publicado en ningún lado ni se lo conté a nadie. Solo existía en mi cabeza y en el historial de mi GPS. ¿Caminas mucho por aquí?, pregunté con cuidado. ¿Conoces los buenos lugares ocultos? Sonrió con un leve tic en la comisura de los labios. Suelo vigilar a los excursionistas, contestó. Sobre todo a las chicas. No siempre es seguro por aquí. Vi tu pinganoche. Pensé, ese es un buen sitio. La palabra ping me atravesó como un cuchillo. Mi dispositivo de rastreo, aquel pequeño aparato enganchado a la correa de mi mochila, enviaba señales a un satélite. Lo había configurado en Georgia con mi madre por videollamada, sin prestar mucha atención a las opciones predeterminadas. Había una opción de compartir y aparentemente la mía estaba en modo público. Forcé una sonrisa para mantener la calma. ¿Eres un ex-thru hiker? Hago muchos transportes, respondió él. Ayudo a la gente con la reaprovisionada. Es más seguro cuando alguien local te lleva. Me regaló una sonrisa de vendedor. Puedo llevarte hasta Damasco o incluso hacerte slackpack. Cargo tu mochila. Nos vemos más adelante en el sendero. Muchas mujeres aceptan. Asentí. Abrí la botella y bebí un trago solo para ganar tiempo. Por dentro, mis nervios chocaban como vidrios rotos. Hablé con ligereza.
Estoy bien por hoy, ya tengo mi propio ritmo. Él no discutió, solo siguió sonriendo, como si supiera que cambiaría de opinión. Crucé hasta el borde del aparcamiento. Fingí ajustar la mochila y saqué el rastreador. Navegué por los menús con dedos torpes. Perfil, público, seguidores, 38. El estómago se me revolvió. Lo puse en privado, cambié el nombre de usuario, anulé todos los enlaces compartidos. Reinicié el aparato solo para estar segura. Cuando levanté la vista, él me observaba tras las gafas oscuras, inexpresivo. No levantó la mano para despedirse. Se quedó allí, como un hombre al que le habían arrebatado algo valioso. Gracias por la magia del sendero, dije con voz alegre forzada. Luego me giré y regresé al bosque. Las siguientes horas fueron tensas. No corrí, porque correr provoca persecución, pero caminé rápido. Las suelas marcando el paso, el corazón siguiendo el ritmo. Cada zumbido de coche me crispaba los hombros. En un desvío hacia una fuente, encontré a una pareja mayor comiendo pan con mantequilla de maní sobre un tronco. Me quedé el tiempo suficiente para llenar mis botellas y preguntar si iban al próximo refugio. Respondieron que sí. Me puse un poco delante de ellos, usándolos como escudo. Por la tarde el sendero descendió hacia otra carretera. Grava, luego asfalto. Salí de los árboles. Miré a la izquierda y ahí estaba otra vez. Mismo sedán, misma postura, misma sonrisa. Hola, Lía, dijo como si fuéramos viejos amigos. ¿Cambiaste de idea sobre ese viaje? La sangre me hirvió. Ni siquiera intentó usar Lark. Voy con un grupo justo detrás de mí, respondí en voz alta, dirigiéndome hacia el bosque. Vamos al mismo refugio. Su sonrisa no desapareció, pero se volvió menos amable. No tienen por qué ser tercas. Caminan a 2,2 millas por hora. Eso las pone en Taylor Valley a las 6. Puedo esperarlas allí con pizza o llevarte la mochila. Será más fácil. Conocía mi ritmo. Había estudiado mi ruta cuando era pública. La había memorizado. Bien saberlo, dije con calma fingida. Me giré y volví a internarme en el bosque antes de que pudiera añadir algo más. Esa noche en el refugio, preparé arroz con atún con las manos temblorosas. Los demás excursionistas reían, compartían historias. La pareja mayor llegó y me dio un gesto que confirmaba que también lo habían visto. En un momento un coche se quedó encendido fuera de la vista por un largo minuto antes de marcharse. Nadie bromeó con eso. Nadie quiso hacerlo. Firmé en el registro del refugio. LAR 412, avanzando hacia Damascus. No mencioné a aquel hombre. No quería darle permanencia en tinta. Dormía a ratos, ligero. Cada crujido de ramas me sonaba a pasos. Cada sueño era un maletero cerrándose. En Damasco fui directo a la tienda de suministros. Compré cinta para ampollas. En el mostrador pregunté: ¿han escuchado de gente rastreando excursionistas a través de aplicaciones de GPS? La mujer me miró como si no fuera la primera en decirlo. A veces, respondió. Muchas tienen ajustes predeterminados en público. Te sorprenderías de cuántas mujeres olvidan ponerlo en privado. Le conté la versión corta. Ella escribió el número de los guardabosques en un papel y me lo deslizó. Llama y avisa a tu familia. La información corre rápido. Hice ambas cosas. Llamé al guardabosques, di descripción, lugares, horas, y se lo conté a otras mujeres en el pueblo. 2 días después pasé por otro cruce con nevera. Tomé una Coca-Cola, limpié el borde y me senté en un tronco. Una camioneta pasó lenta, luego aceleró. El polvo quedó flotando en el aire. Pensé en Rob, si ese era su nombre, en la forma en que había dicho Lea, como si le perteneciera. No he perdido la fe en la gente, solo he reforzado mis límites. Ya no soy ingenua. Mi rastreador permanece privado. Mi rostro no aparece en mi perfil. Y si alguien me llama por un nombre que no le di, la conversación termina en ese instante. La manera en que utilizó mi nombre como si fuera una llave, como si ya hubiese entrado. Cuando miro atrás, lo que más se me queda no es su coche, ni su sonrisa, ni sus palabras.
es darme cuenta de lo pequeño que era el límite. Un simple ajuste en una aplicación, una puerta que no sabía que había dejado abierta. Ahora cada vez que cruzo una carretera miro a ambos lados, no solo buscando coches, sino también personas esperando. Reviso mi rastreador cada mañana, cierro mis puertas, digitales y físicas. Historia 3. He caminado por muchos lugares a lo largo de los años, pero las Grayson Highlands en Virginia siempre han sido de mis sitios favoritos. La mayoría va por los ponis salvajes, y sí, son tan mágicos como parecen en Instagram, pero para mí hay algo más. Todo el lugar se siente de otro mundo. Lomas peladas y abiertas, árboles retorcidos, niebla que aparece sin avisar. Es el tipo de sendero al que crees haber ido solo a reír con amigos y tomar fotos, hasta que algo te recuerda lo pequeño que eres en realidad. Esa lección la aprendí por las malas. Era mayo de 2022. Me tomé un fin de semana largo y planeé una salida con dos de mis amigos más cercanos, Cara y Matt. Ninguno de nosotros era un thru hiker extremo, pero teníamos suficiente experiencia con la mochila como para pasar un par de noches fuera. El plan era simple: caminar, ver los ponis, acampar bajo las estrellas, desconectar del teléfono y simplemente estar. El primer día fue exactamente lo que esperábamos. Clima perfecto, cielo azul, la brisa justa para mantener a raya el sudor. Cara nos detenía a cada rato para sesiones de fotos, exigiendo posar junto a cada formación rocosa o mancha de flores silvestres. Matt bromeaba con que iba a meter un pony en el maletero y llevárselo a casa. Y yo me dedicaba a absorberlo todo, feliz de estar lejos del trabajo y las pantallas. A última hora de la tarde encontramos un lugar de acampada justo a un lado del sendero. No era un refugio oficial, pero era plano. Quedaba relativamente cerca de una fuente de agua y ofrecía una gran vista de la cresta. Cocinamos ramen en nuestros hornillos, compartimos vino barato de una botella de plástico y nos reímos con anécdotas absurdas de la universidad hasta que el fuego se consumió. Todo se sentía normal, seguro. Alrededor de las 10 de la noche, cuando ya nos habíamos metido en las tiendas, empecé a quedarme dormido con el sonido del viento entre los árboles. Y entonces escuché pasos. No eran las carreritas de un mapache ni el trote acolchado de un venado. Eran distintos. 2, 3 pasos, pausa y de nuevo. Al principio pensé que sería otro senderista nocturno pasando por allí. Pasa a menudo. El sendero no cierra. Pero lo que me inquietó fue que los pasos parecían detenerse justo más allá del resplandor de nuestra fogata. Demasiado cerca para ser casuales, demasiado calculados para ser accidentales. ¿Ustedes escucharon eso?, susurré hacia las tiendas. Seguro es un venado, murmuró Matt medio dormido, pero Cara se incorporó. Eso no sonó a animal. Los pasos se detuvieron. Luego llegó ese tipo de silencio que te hace zumbar los oídos. Pasó un rato sin que ocurriera nada, así que lo dejamos pasar como si no tuviera importancia. El bosque es ruidoso. Juega trucos. Me quedé otra hora despierto escuchando. Nada se acercó. Nada se alejó. A la mañana siguiente me pareció tonto incluso mencionarlo. Bromeamos sobre nuestro senderista fantasma mientras empacábamos y arrancábamos de nuevo. Para cuando montamos el segundo campamento, mis nervios de la noche anterior casi se habían disipado. Esta vez elegimos un sitio más metido en el bosque, lejos de los claros abiertos. Cena, fuego, risas, lo de siempre. Pero más tarde, casi a la misma hora, los pasos volvieron. Esta vez los tres los escuchamos. «Hola», gritó Cara con la voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta, solo el sonido de una rama rompiéndose, y luego otra vez silencio. Matt agarró su linterna y dijo: «Voy a revisar». Protestamos, pero Matt es terco. Encendió la luz y se salió del sendero, barriendo el haz entre los árboles. Cara y yo nos quedamos junto al fuego. Pasaron unos minutos larguísimos. Entonces gritó: «Tienen que ver esto». Corrimos.
Estaba agachado junto a un árbol, señalando algo enterrado bajo hojas. Al principio pensé que era basura, pero el haz reflejó vidrio. Era un teléfono, un iPhone, boca arriba, grabando. El temporizador rojo en la pantalla marcaba 2 horas 17 minutos 36 segundos. Llevaba filmando más de 2 horas. Matt lo tomó con cuidado. Estaba bajo las hojas, dijo. Alguien lo escondió aquí. Nos quedamos mirando. Ninguno lo había perdido y claramente no estaba abandonado. La batería iba a la mitad. La cámara apuntaba directo al sendero. Matt detuvo la grabación y empezamos a revisar la galería. Los primeros clips mostraban decenas de senderistas pasando de día. Cada video duraba apenas unos segundos, como si alguien hubiera presionado grabar cada vez que pasaba una persona. Familias, parejas, caminantes solitarios, todos filmados sin saberlo. Luego apareció el clip que me hizo encogerse todo por dentro. Éramos nosotros caminando por ese mismo sendero, riéndonos de los ponis, grabados desde un lateral, como si alguien se hubiese agazapado a un costado del camino. Cara me miró atónita. Eso fue ayer. Yo quería soltar el teléfono en ese mismo instante. Nos lo llevamos al campamento, pero de pronto el bosque dejó de sentirse como el bosque. Cada sombra parecía ojos. Cada pequeño ruido sonaba a alguien acercándose. Alguien lo plantó, dijo Matt. Están filmando a los senderistas. ¿Pero para qué?, pregunté. ¿Cuál es el sentido? ¿Solo tomas aleatorias? Nadie respondió. Esa noche no hubo bromas ni vino. Mantuvimos el fuego bajo y nos sentamos mirando hacia afuera, con cuchillos y bastones a mano. Hacia las 3 de la mañana, un destello de linterna parpadeó a lo lejos entre los árboles. No se movía como un frontal de caminante. Iba bajo, barría de lado a lado, buscando. Apagamos nuestras luces al instante y nos quedamos conteniendo el aliento mientras el haz cruzaba lentamente la cresta y luego se desvanecía. No creo que ninguno durmiera después de eso. Al amanecer empaquetamos más rápido que nunca. Nadie quería quedarse. Caminamos directo al pueblo, con los nervios de punta. En la estación de guardabosques entregamos el teléfono. El agente de guardia nos escuchó, tomó nuestra declaración y lo embolsó como evidencia. Lo enviaremos a tecnología, dijo. Podría ser difícil sin consentimiento. ¿De quién? Solté más brusco de lo que pretendía. ¿De quién lo escondió? Se encogió de hombros, cansado. La gente filma en los senderos. Casi siempre es inofensivo, pero lo revisaremos. No me calmó demasiado. Pasaron semanas. Ninguno recibió respuestas. El teléfono estaba bloqueado, tal vez irrastreable. Tal vez ni siquiera lo lograron desbloquear. Pero lo que no puedo quitarme de la cabeza son esos clips. Alguien se tomó el trabajo de enterrar un teléfono bajo hojas, dejarlo grabando y coleccionar videos de desconocidos. No solo de nosotros, de todos. Y si lo habían hecho una vez, ¿cuál era la probabilidad de que hubiera sido la única? A veces me pregunto si nuestros rostros y voces terminaron en algún disco duro por ahí. Tal vez seamos archivos en una carpeta llamada Trail. Tal vez nos estén observando incluso ahora. No como senderistas, sino como puntos de datos en la obsesión de alguien. Antes el bosque me sabía a libertad. Ahora se siente menos vacío, como si cada árbol pudiera ocultar una lente, como si cada paso detrás de mí pudiera no ser otro caminante que me alcanza. ¿Sabes qué es lo que más me remueve? Que si Matt no hubiera revisado el bosque esa noche, si no hubiera visto el brillo bajo las hojas, jamás lo habríamos sabido. Seguiríamos ahí fuera, riendo y posando para fotos, sin sospechar que alguien nos estuvo mirando todo el tiempo. Historia 4. Trabajar en el mundo del equipo de montaña significa vivir en los mismos espacios que vendes. Paso semanas en la carretera recorriendo pueblos senderistas, haciendo demostraciones de hornillos, filtros, botas. He escuchado todas las preguntas posibles. ¿Estas zapatillas funcionan en roca mojada? Es una tontería hacer mochilismo en solitario. Esa última siempre me hace dar una doble respuesta. No, no es una tontería.
pero no le debes honestidad a los desconocidos. Si alguien te pregunta si estás sola, la respuesta es no, siempre no. Había terminado un evento en Hot Springs y decidí premiarme con una noche en Max Patch. Es una de esas colinas peladas cubiertas de hierba desde donde las montañas se despliegan en capas azules. Cielo abierto, estrellas infinitas, familias haciendo picnic, excursionistas acampando. Ya había dormido allí antes sin problemas. Aparqué en el lote de grava, empaqué ligero y comencé a subir el sendero. A medio camino me detuve a contemplar la vista y fue entonces cuando lo vi. Cámara colgada al pecho, zapatillas limpias que no parecían haber pisado tierra. Estaba a un lado, como si estuviera esperando. «Hola», dijo. «¿Estás caminando sola?» Reflejo automático. «Mi novio viene justo detrás», respondí con el tono plano de quien comenta el clima. «¿Van a acampar arriba?» «Rápido atardecer, amanecer temprano, viaje largo», comentó. No piqué el anzuelo. Asentí sin más y seguí subiendo. Arriba monté mi tienda cerca de la línea de árboles, con la puerta apuntando hacia el sendero. Mi rutina ya es memoria muscular. Estacas firmes, lona tensa, llaves junto a la entrada, al alcance del botón de pánico sin pensarlo. Si la seguridad es una religión, este es mi ritual. El hombre deambulaba por la cima, la cámara columpiándose, grabando el horizonte. Cada tanto su lente pasaba sobre mí como el haz de un faro. No me apuntaba directamente, pero lo sabía. Más tarde pasó cerca. «Buena noche para estrellas», comentó. «Parece que sí», contesté. «Dijiste que tu novio venía detrás», añadió como si comprobara un dato. Se quedó tomando fotos. Mentí sin mirar hacia el sendero. Él asintió, satisfecho con una respuesta inventada. El atardecer tiñó de oro la colina. Algunos aplaudieron. Las luces frontales bajaron hacia el aparcamiento. Para las 10, solo unas pocas tiendas brillaban en la hierba. Yo cerré la mía herméticamente. Linterna a un lado, spray antiosos al otro, silbato enganchado donde pudiera alcanzarlo a ciegas. Coloqué un bastón de trekking atravesado en la cremallera. Si alguien tiraba, se trabaría. El sueño fue ligero, flotante, medio consciente todo el tiempo. Entonces llegaron los pasos, humanos medidos rodeando mi tienda en un arco lento. «Hola, cariño», dije en voz normal. «¿Eres tú?» Silencio. Los pasos se detuvieron, luego continuaron. Se paraban en la cabecera, después en los pies. Algo rozó la lona lo justo para hacer que el nylon se doblara hacia adentro. En la cremallera, un golpecito en el tirador metálico. Un dedo diciendo hola. Y luego a centímetros de mi oído, a través de la malla. «Mentiste», sin risa, sin enojo. Solo certeza, como un cobrador nombrando una deuda. Mantuve el pulgar sobre el botón de pánico, pero esperé. A veces el silencio tiene más poder. Los pasos se abrieron, dieron una vuelta, dudaron. Al final se desvanecieron con el viento. Al amanecer abrí la tienda. Un anillo de huellas marcaba el rocío alrededor de mi campamento. Eran más hondas que las mías, dando vueltas, superponiéndose junto al vestíbulo. Empaqué y me fui. Más abajo, entre los árboles, una mujer pelirroja me saludó con la mano mientras cerraba su tienda. Estuve a punto de preguntarle si había oído algo, pero me lo guardé. Al llegar al coche, cerré con seguro antes de sentarme. Escribí un informe en el móvil para enviarlo apenas tuviera señal. Hombre rodeando tiendas en Max Patch, susurró en la mía. Cámara, huellas. Cuando aparecieron las barras, llamé a la línea no emergencias. La operadora no me regañó, no lo minimizó, solo lo registró. No dejé de hacer senderismo en solitario después de aquello. Pero nunca más acampé en colinas abiertas. Ahora prefiero tener otra tienda a distancia de grito. Un mes después, en una demo en Johnson City, un hombre se acercó con un equipo de cámara similar. Preguntó por filtros, asintió, compró cartuchos de repuesto y se fue. Tal vez solo un fotógrafo, tal vez más, nunca lo sabré. Lo cierto es que sí mentí, y volveré a hacerlo.
no porque me avergüence de estar sola, sino porque la supervivencia pertenece a quien se inventa compañía cuando hace falta. Historia 5. Nunca planeé convertirme en el tipo que cuenta historias sobre luces en las montañas. Sinceramente, cuando abandoné la universidad aquel otoño, lo último que quería era terminar siendo uno de esos tipos en un foro, publicando experiencias raras como si buscara reconocimiento alrededor de una fogata. Pero la verdad es que no puedo contar la historia de aquel viaje sin mencionar las luces. Y tampoco puedo hablar de las luces sin admitir lo que me hicieron. Tenía 22 años. Era terco y más sarcástico que sabio. Dejar los estudios no me pareció una decisión, sino más bien la gravedad finalmente arrastrándome tras años de resistirme. Mi hermano me dejó dormir en su futón en Richmond, pero después de una semana escuchando a los vecinos pelearse a gritos por las llaves del coche a las 3 de la madrugada, metí mis cosas en mi viejo Honda destartalado y le dije a mi madre que iba a hacer una caminata espiritual. Ella pareció impresionada. La realidad era que solo quería estar en cualquier lugar que no fuera aquel futón. La espina de los Apalaches en Virginia tiene la habilidad de hacerte sentir atrapado y libre al mismo tiempo. El mapa decía terreno ondulado. En la práctica eso significaba subir una colina solo para encontrar otra esperándote, como si lo hubieran ensayado. Le pedí prestada a un amigo una mochila demasiado grande. La llené con ramen, una tienda y un hornillo que tenía más hollín que metal. Octubre había llegado con fuerza. Aire frío, hojas crujientes bajo los pies, cielo pintado de un azul otoñal intenso. No era nada extremo. Subir hasta una cresta, acampar cerca de un manantial y bajar al día siguiente. Nada heroico, nada fuera de lo común. Solo necesitaba tiempo en el que mis decisiones se redujeran a pie izquierdo, pie derecho, filtrar agua, intentar no ser devorado por algo con dientes más afilados que los míos. Al final de la tarde alcancé la cresta. Se extendía como una espina dorsal, con tramos despejados por antiguos incendios y otros cubiertos de espesos matorrales de laurel. Hacia el este las colinas cambiaban del verde al azul ahumado, apilándose en la distancia hasta convertirse en mera sugerencia. El viento allí arriba era constante, lo suficiente para empujar la chaqueta y recordarte lo pequeño que eras. El manantial brotaba de una tubería incrustada en la ladera, vertiendo agua fría y clara en un abrevadero cubierto de musgo y hojas. Llené mis botellas, herví ramen y le añadí una cucharada de mantequilla de maní como si fuera una obra maestra culinaria. Observé el sol desangrándose en el horizonte mientras mis calcetines colgaban de una rama. Esperaba soledad, pero el silencio era más denso de lo que imaginaba. Solo estaba yo, el viento y ese tipo de quietud que hace que tus pensamientos suenen más fuerte de lo que quisieras. Fue en ese momento cuando las vi. 3 resplandores suaves aparecieron en la cresta de enfrente. No eran los haces blancos y punzantes de linternas frontales. Eran más cálidos, como faroles, pero demasiado estables para ser llamas. Se deslizaban en un arco lento contra el viento, como si alguien los hubiera atado a cuerdas invisibles. Mi primera idea fue que eran senderistas, quizá una familia caminando de noche con faroles antiguos. Luego pensé en drones. La gente los vuela por allí todo el tiempo, molestando a los excursionistas por diversión. Esa explicación parecía más probable, aunque los drones suelen zumbar como mosquitos, y yo no oía nada sobre el viento. Saludé como un idiota, en parte en broma, pero esperando confirmar que había alguien allí. Las luces se movieron. Una se elevó un poco y luego descendió. Las otras 2 se desplazaron con ella, manteniendo la formación. El vello de mis brazos se erizó, y por una vez no fue por el frío. Me repetí que no era nada, pero la curiosidad me empujó hacia adelante. Un sendero lateral llevaba hasta un saliente desde donde tendría mejor vista. Contra todo juicio, agarré mi linterna frontal, la dejé apagada y avancé con pasos crujientes. El saliente sobresalía como un balcón, ofreciendo un ángulo abierto hacia la cresta. Ahora eran 4 luces, dispuestas en un arco poco profundo. No se movían como faroles cargados por personas, tampoco eran aleatorias.
Cada una parecía reclamar un lugar y mantenerlo, como si la geometría importara. ¿Hay alguien ahí?, grité, pero mi voz se sintió demasiado pequeña para la noche. No contestó nada, solo el viento. Una de las luces comenzó a deslizarse hacia el valle que separaba ambas crestas. Brillaba tenue, con bordes difusos, como la pantalla de un móvil bajo tela. Sin rayo, sin parpadeo, sin sonido. Me repetí la excusa: drones chicos jugando, granjeros colgando faroles con cuerdas, algo con control remoto, algo que pudiera explicarse. Pero las luces no se comportaban como nada que siguiera reglas. No les importaba el viento ni el terreno, solo les importaba el espacio, la distancia, el círculo. Cuando la más cercana se deslizó aún más, demasiado cerca, mi cuerpo botó con las piernas. Corrí de vuelta al campamento, las botas quebrando ramas como fuegos artificiales. Me atreví a mirar atrás una sola vez. La luz más próxima ya había cruzado medio valle, avanzando recta y silenciosa, como una línea entre dos puntos. Alcancé la cresta, encontré la depresión y corrí los últimos 100 metros hasta mi tienda. La giré para que la puerta quedara de espaldas al valle. Me lancé dentro y apagué mi linterna. Me quedé con la espalda contra la puerta, apretando el silbato colgado de la correa de mi mochila. Pensé en soplarlo, pero me imaginé las luces respondiendo al ruido, así que lo dejé. El viento empujaba la tela. Por debajo del vestíbulo un resplandor tenue iluminó el suelo. Aparecía y desaparecía, como alguien jugando con un interruptor. Juro que una vez sentí un calor leve en la cara, como si estuviera demasiado cerca de una pantalla. Mi cuerpo interpretaba cada sonido como algo significativo. En algún momento, el resplandor se desplazó una vez más, y luego, tras lo que pareció una hora eterna, se retiró. La cresta volvió a oscurecerse, y mi tienda volvió a ser solo nylon. Al amanecer subí de nuevo al saliente. Lo único que encontré fueron mis propias huellas embarradas y las marcas donde había girado demasiado rápido. En el inicio del sendero, un hombre con gorra de camuflaje bebía café sentado en la compuerta de su camioneta. Entrecerró los ojos hacia la cresta cuando mencioné las luces. Esas luces llevan allí mucho tiempo, dijo. Mi abuelo las llamaba los vigilantes. Hoy me río al contarlo. Bromeo sobre ovnis. Digo que mi ansiedad brilla. El humor es un buen escudo. No sé qué vi. Quizá drones. Quizá trucos con faroles y cuerdas de pescar. Quizá mi cerebro cansado inventando patrones. O quizá hay cosas que no les importa la explicación que les alquiles para la noche. De cualquier manera, aprendí esto. A veces, cuando el viento te dice que sigas adelante, le haces caso. Si lo que más te asustó no fue la amenaza en sí, sino darte cuenta de que allí nadie iba a ayudarte, dale like, suscríbete para no perderte el próximo relato y comenta cómo enfrentarías estos senderos de pesadilla. Gracias por mirar. Mantente alerta, mantente a salvo y nos vemos en la próxima pesadilla.